Que Él nos bendiga en esta tarde por medio de la exposición de su palabra. No sé si alguien voluntariamente quiera orar al Señor haciendo esto, pidiéndole al Señor muy bien, Johanny, que el Señor nos bendiga en esta tarde por su palabra. Aleluya. Adelante. Amén. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias ante todo por la vida de nuestro pastor Nicolás, por disponer de su tiempo para predicarnos, para darnos ese estudio de esta tarde, Señor. Queremos decirte, mi Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, a recibirla y a ponerla por obra. Bendecimos este tiempo de la predicación, Señor, y pedimos, mi Dios, que todos los hermanos que tienen aún por llegar aceleren sus pasos para que puedan estar juntamente con nosotros en esta reunión tan importante para poder estudiar tu palabra a profundidad, Señor, para entenderla, para tener conocimiento de ti y para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Gracias, Nura. Muy bien, pues hermanos, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 5 y hoy nos toca meditar en los versículos del 10 al 18. Juan capítulo 5, versículos del 10 al 18. Así que si lo buscan en sus Biblias para que puedan seguir la lectura, Juan capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Les recuerdo, hermanos, que Juan continúa relatando lo que pasó a aquel hombre que había estado 38 años paralítico y al que el Señor sanó en un instante, con tan solo el poder de su palabra. ¿Alguien tiene el micrófono puesto por ahí? Por favor, les ruego que lo quiten para que no haya retorno. El versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y el relato continúa. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: en día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Una vez más les recuerdo, hermanos, que cuando Juan se refiere a los judíos, en realidad se está refiriendo a las autoridades del pueblo judío. Como saben, los gobernantes de Israel eran a su vez maestros religiosos. Eran sacerdotes del pueblo y los gobernaban. Eran los gobernantes al mismo tiempo. Algo así como lo que ocurre en Irán, por ejemplo, actualmente, o en Afganistán. Y lo que ocurrirá en todos los países si no se frena al Islam. Es decir, donde quiera que ellos lleguen al poder, imponen la Sharia, la ley islámica. En aquella época pasaba lo mismo en Israel, salvando las diferencias, lógicamente. Pero con la religión judía pasaba exactamente eso. Los religiosos
que eran los gobernantes del pueblo, imponían su interpretación de la ley a toda la nación. Una interpretación fanatizada de la fe judía. Por eso, en vez de alegrarse de la sanidad de aquel hombre que había estado 38 años paralítico, lo que hacen es recriminarle que cargase su lecho, cuando deberían haberse alegrado de la sanidad de aquel pobre hombre. No se trataba de la ley de Dios. La ley de Dios no lo prohibía, sino que se trataba de la interpretación que los fariseos hacían de la ley de Dios. Lo que la ley de Dios decía era: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo tenemos en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. De modo que este era uno de los muchos mandamientos que los rabinos judíos, los gobernantes judíos, añadieron a la ley de Dios, es decir, interpretaron de manera fanatizada que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, que no podían dar más de tantos pasos. O sea, era toda una parafernalia religiosa que nada tenía que ver con el mandamiento de Dios. Versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. De modo que aquel hombre que había sido paralítico durante 38 años y que Jesús lo sanó, lo que hace es, se limita a explicar el por qué él estaba cargando su lecho. Versículo 12, y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero fíjense qué curioso. Aquel hombre les habla a los gobernantes de la sanidad, de su sanidad, después de 38 años de paralítico. Y a los fariseos no les interesa lo más mínimo. En absoluto les interesó ese tema. Ellos estaban interesados en saber quién había hecho el milagro y por qué sus normas religiosas estaban siendo infringidas, quebrantadas. Queridos hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque hay tantos mandamientos humanos que se hacen pasar por mandamientos de Dios, que mucha gente anda confundida sin saber cuál es la verdad. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo discernir si algo es mandamiento de Dios o son normas puestas por los hombres? Bueno, si no tiene fundamento bíblico, no es mandamiento de Dios. Porque pecado es infringir la ley de Dios, no las normas religiosas que los hombres impongan a sus semejantes. Yo me acuerdo muchas veces del concilio que se celebró en los Países Bajos en el siglo XVI y que llegaron a 3 conclusiones. Nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Porque si es contrario a las Escrituras, la palabra de Dios no miente, así que mienten los hombres. Nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Nada que no esté en las Escrituras puede ser obligatorio. Porque si no está en las Escrituras, no es mandamiento de Dios. Son normas humanas. Y la tercera conclusión a la que llegaron en aquel concilio es que cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios es responsable de lo que cree. Porque tiene las Sagradas Escrituras y cuenta con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Así que déjenme hacerles una pregunta. ¿Tú te riges realmente por los mandamientos de Dios o por los mandamientos de los hombres? Muchos siguen las tradiciones de los hombres sin examinar si tienen o no fundamento bíblico. Repito, ¿cómo estar seguros de que las normas que siguen son de Dios y no de los hombres? Bueno, pues precisamente por el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo,
Todos sabemos que mucha gente sigue bajo la esclavitud de la ley, esperando justificarse delante de Dios por sus buenas obras, porque así le han enseñado, pero están viviendo bajo mandamientos humanos, no divinos, ya que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es que nadie puede cumplirla, toda. Y Santiago 2 dice que si uno incumple uno solo de los mandamientos de la ley de Dios, se hace culpable de todos. Eso es una maldición. Por eso el apóstol Pablo dice que el que trata de justificarse por la ley está bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 14. Es un pasaje que deberían tener subrayado en sus Biblias. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. Vamos a leerlo porque de verdad que es muy interesante y quiero que lo tengan anotados en sus Biblias. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Esto no tiene desperdicio, escuchen bien. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, aquí entran los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, todos los que tratan de justificarse por medio de las obras de la ley. Los judíos mesiánicos, todos los grupos que hacen énfasis en el judaísmo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, escuchen bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los adventistas creen que si no guardan el sábado, serán condenados. Muchos creyentes piensan que si no diezman, no aman a Dios y por tanto no irán al cielo. Por esos mandamientos que Dios mandó a Israel, pero que no fueron ordenados a la iglesia. Algunos andan confundidos. Es más, los pentecostales creen que si no obedecen a sus falsos apóstoles, serán maldecidos. Te pregunto, hermano, ¿a quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? Déjame decirte que hasta que no lo compruebes por las Sagradas Escrituras, no podrás estar seguro. Por eso tenemos que usar la palabra de Dios como el filtro a través del cual podamos discernir si algo viene de Dios o no. Mientras tanto, dice la palabra del Señor en el texto que estamos estudiando en Juan capítulo 5, Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Unos dicen que para esquivar el peligro, otros que para esquivar el aplauso. Bueno, Juan, como en otras muchas cosas, no nos lo dice ni nos lo aclara. Son de las cosas que Juan se reserva. Y no es bueno especular. La palabra de Dios no se interpreta especulando. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Con esta frase el Señor Jesús da a entender que la enfermedad que mantuvo postrado a este hombre durante 38 años tenía alguna relación, de algún modo, con algún tipo de pecado. Cuando el pecador que ha sido perdonado vuelve a las viejas andadas, puede llegar a estar peor que antes. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Repito, segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, cuando una persona que ha sido pecadora, que ha andado en el mundo, en el pecado, en la maldad, se convierte a Cristo y vuelve otra vez al pecado, a la maldad de antes, acabará peor que al principio. Esto es un llamado de atención para todos nosotros, para que sepamos que una vez que hemos puesto nuestras manos en el arado, debemos mirar para atrás, debemos mirar hacia adelante y no para atrás. La sanidad física es importante, hermanos, pero mucho más importante es la salvación del alma. Versículo 15, Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Claro, en realidad no sabemos muy bien por qué este hombre dio aviso a los judíos. Si lo hizo por miedo a las represalias, por haber cargado su lecho o si por algún otro motivo, el caso no lo sabemos. El caso es que lo hizo. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacías estas cosas en días de reposo. Mire, yo quiero que piensen un momento en esto. La palabra de Dios, la ley de Dios, decía no matarás. Y ellos que se supone que representaban a Dios, estaban procurando matar a Cristo simplemente porque había sanado a un hombre en el día de reposo. Fijaros hasta qué punto es peligroso el fanatismo religioso. Cuidado. Cuidado. Puede llevar incluso al asesinato. Y esto es algo que ha quedado bien claro en la historia de las religiones. Quizás el ejemplo más pavoroso que tenemos es la mal llamada Santa Inquisición de la secta católico romana. Pero no es el único caso, hermano, porque también hubo persecución religiosa hasta la muerte en el protestantismo. De Juan Calvino se sabe que mandó matar a Miguel Servet porque no pensaba como él. Y no fue al único, al que quemaron en una hoguera vivos. Todavía los católicos lo ahogaban, lo estrangulaban y después lo quemaban. Pero Juan Calvino los mataba vivos, los quemaba vivos. Y esto es una realidad que está ahí en la historia y que los calvinistas no quieren creer, no quieren ni siquiera oír hablar de esto, pero es historia y está ahí en los anales de la historia para cualquiera que lo quiera estudiar, que lo quiera saber. Del Islam ni hablemos. Todos sabemos cómo son capaces de decapitar a un ser humano y ponerse a jugar a fútbol con su cabeza. La maldad, la crueldad del Islam, por mucho que pretendan ocultarla, es una auténtica realidad
que a muchos les costará la vida por necios, por no haberlo querido reconocer a tiempo. Europa está en peligro porque estamos siendo invadidos por gente del Islam. Y no queremos darnos cuenta. Mientras que los nacimientos en Europa de las familias naturales europeas van hacia abajo, los musulmanes procrean en masa. En España ya los hombres y mujeres no procrean. Prefieren comprarse un perrito y volcar todo su cariño en un animal. Sin embargo, los musulmanes procrean 8, 9, 10 hijos y más a veces. Ahora bien, imagino que los ateos estarán frotándose las manos con estos comentarios diciendo la religión es mala y mata gente. Ojo, déjenme decirles que no solo la religión mata a personas inocentes. En nombre de posturas políticas se han asesinado a muchísimos más por motivos de religión. Solo el comunismo es responsable de más de 120 millones de muertos en un solo siglo, en el siglo XX, en el siglo pasado. Y no ha terminado su exterminio, porque hasta el día de hoy en países como en Corea del Norte, en China, en diferentes lugares, se siguen persiguiendo y asesinando a personas inocentes por no pensar lo mismo que el gobierno. Pero escúchenme bien, si tu fe no respeta la vida humana, tu fe no es la fe de Jesús. Los gobernantes judíos tenían ante sí dos asuntos, dos. Por un lado, un auténtico milagro que solo Dios podía hacer y que ayudó a alguien que había sido paralítico, esclavo de una enfermedad por casi 4 décadas. Por el otro lado, tenemos las normas religiosas que ellos habían puesto y que habían sido quebrantadas. ¿Ustedes quieren creer que le prefirieron darle mayor importancia a sus propias normas, que nada tenían que ver con la voluntad de Dios, que glorificar a Dios por el milagro realizado? Si no tenemos cuidado, nuestra propia religiosidad puede frenar la bendición de Dios. Podemos rechazar los milagros de Dios por nuestra estrechez mental. No quieran que el Señor respete las normas humanas, porque Dios no lo hace. Cristo respetó en todo momento la voluntad de su Padre Celestial, pero ni por un momento permitió que la estrechez humana le impidiera hacer o decir lo que debía. En este pasaje se ve que las autoridades judías acabaron enfrentándose a Cristo mismo, porque tenemos a continuación la respuesta de Jesús. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús responde sobre la acusación de trabajar en días de reposo. Era de lo que le estaban acusando los religiosos. Por eso querían matarlo, porque estaba infringiendo el día de reposo. Pero con sus palabras, él afirma que estaba haciendo lo mismo que su Padre Celestial: trabajar. El Padre seguía trabajando. Es decir, Dios no estaba en reposo. Y gracias a Dios que no está en reposo. Es cierto que lo que dice en Génesis 2, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero hermanos, eso no significa que desde entonces Dios no haya hecho nada más que reposar. De ningún modo.
Él terminó la obra de la creación, pero Dios sigue obrando. Dios sigue atendiendo a su creación. Y gracias a Dios que sigue haciendo el bien. Y Jesús hacía lo mismo que su Padre, haciendo lo que tenía que hacer, su obra. Con su manera de proceder, Jesús nos está enseñando que cuando podemos hacer el bien, no tenemos ni que pensarlo. Debemos hacerlo y ya está, sin más. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Jesús nos enseñó que debíamos hacer el bien incluso a los que nos aborrecen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Esta cuestión volvió a saltar a la palestra cuando sanó en la sinagoga a uno que tenía la mano seca. Quiero que vengan conmigo a Mateo capítulo 12, versículos del 11 al 14. Mateo 12, del 11 al 14. Mateo 12. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Recuerden que era un hombre que tenía la mano seca. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El Señor les descubre su hipocresía. Les está diciendo, si una oveja vuestra se cae en un hoyo en día de reposo, ¿acaso ustedes no la sacan? Esto es lo que hacían ellos. Pero si otro trataba de hacer algo para beneficiar a un ser humano, lo tildaban de haber incumplido la ley. Pero era la ley de los hombres, no la ley de Dios. Como digo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Qué hizo? ¿O qué dijo el Señor para que quisieran matarlo? En realidad, absolutamente nada. Pero así era la religión. La religión es fanática y cruel. Así que como enseñó el apóstol Pablo, y así está escrito, no nos cansemos, hermanos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10. Las palabras de Jesús en el verso 17 de Juan 5:17, lejos de satisfacer a las autoridades religiosas de Israel, los violentó aún más. Porque Jesús se estaba identificando con el Padre de una manera personal. No cabe la menor duda de que con estas palabras se estaba poniendo al mismo nivel que Dios. Y así lo entendieron los fariseos. Por eso el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es importante interpretar este pasaje teniendo en cuenta el contexto histórico para poder entenderlo adecuadamente, hermanos. Las autoridades judías entendieron que con esta frase Jesús se ponía a la altura misma de Dios. Y esto es lo importante. Precisamente es lo que Jesús estaba diciendo. Porque habló del Padre en singular, no en plural. Si hubiera dicho nuestro Padre, entonces no hubiera pasado nada. Pero al decir mi Padre, él se estaba identificando como hijo único de Dios. Y solo quedaban dos alternativas. O creían que Dios
que Cristo era Dios hecho carne, o tenían que acabar acusándolo de blasfemia y matarlo. Y fue lo que escogieron. Escogieron lo segundo. Desde este momento, Jesús se había constituido en el enemigo número uno de las autoridades judías, por lo cual iba a ser perseguidos hasta la muerte. Y es importante entender que Jesús no había hecho absolutamente nada, ni contrario a la voluntad de Dios. Nada absolutamente malo, ni contrario a la voluntad de Dios. En ningún momento. Todos conocemos el pasaje de Hebreo donde dice que el Señor fue tentado en todo, mas no pecó. Cristo nunca hizo nada malo. Pero eran los escribas y los fariseos los que estaban desobedeciendo a Dios, los que en multitud de ocasiones intentaron matar a Cristo. Misericordia quiero y no sacrificio, dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Dios por medio del profeta Oseas está diciendo misericordia quiero y no sacrificios. Pero aquellas autoridades judías estaban más interesados en rendir sacrificios externos, ritos, animales, que un corazón rendido a la voluntad de Dios. Fue este mismo pasaje el que citó Jesús a los escribas y fariseos en Mateo, capítulo 9, versículo 13, cuando les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿No es increíble? Que hasta el día de hoy siga habiendo fanáticos religiosos que condenen a los demás por no guardar el sábado. La secta de los adventistas, los judíos mesiánicos, incluso algunos grupos evangélicos legalistas entre ellos, prohíben celebrar el culto en domingo en vez de en sábado y condenan al que no guarda el sábado. Así como también hay gente que sigue sin reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como la secta de los testigos de Jehová, como la secta de los unitarios y otros nuevos grupos que están surgiendo con viejas herejías que ya fueron combatidas en el pasado por los siervos de Dios, pero niegan la verdad de la palabra de Dios. Hermano, todas estas cosas nos enseñan cuán importante es conocer bien la palabra de Dios para no dejarnos arrastrar por mandamientos de hombres que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Cuán importante es alejarse de los fanatismos religiosos y de enfatizar la misericordia. Debemos reconocer que Dios sigue obrando aún hoy en día, haciendo bien a aquellos que le buscan de veras. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Debemos prestar atención a las Sagradas Escrituras. Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza y es importante que entendamos que así como los fariseos y los escribas y fariseos, las autoridades religiosas de Israel metieron la pata en infinidad de ocasiones, llevando incluso al Hijo de Dios a la muerte. También nosotros podemos meter la pata y equivocarnos si nos dejamos arrastrar por el fanatismo religioso. Cuidado, seamos prudentes, meditemos, hablemos con Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu de Dios nos enseñe. Hagamos las cosas con calma, asegurándonos bien de que estamos actuando en base a la verdad bíblica y no en base a los mandamientos o a las normas que los hombres han impuesto a lo largo de los siglos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Un hombre que llevaba 38 años paralítico fue sanado. Y todo lo que les importaron
Todo lo que se le importó a las autoridades judías fue que habían infringido una de sus normas religiosas, que ni siquiera era mandamiento de Dios. Cuán alejados estaban del Espíritu de Dios. Hagamos reflexión y pensemos nosotros. ¿Estamos en sintonía con Dios o nos estamos dejando arrastrar por la religión? ¿Estamos en sintonía con Dios o estamos siendo fanáticos religiosos? Bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos, para que seamos sinceros con nosotros mismos, para que podamos meditar profundamente en estas cosas, examinarnos a nosotros mismos, porque esta es la voluntad del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Dios la bendiga en nuestros corazones. Me gustaría que alguien ore en nombre de todos nosotros y de las personas que van a ver este video y que pida a Dios que nos ayude a que no nos convirtamos en religiosos fanáticos, sino que no olvidemos nunca la misericordia. Oremos, hermanos. Alguien que por favor nos dirija en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Gracias por habernos enseñado hoy día misericordia quiero y no sacrificio. Ayúdanos, Señor, a andar en tu verdad, a dejar todo fanatismo religioso, a dejar toda religiosidad, toda hipocresía, Señor, a buscarte de todo corazón, a buscar la verdad en tus escrituras, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a alumbrando los ojos de nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por haberla dejado para que nosotros podamos mirar a ella y alumbrar nuestra vida. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. 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 Gloria al Señor.